Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra séptima sesión de Café Científico. Esta es una actividad tradicional del CEASA, Centro Científico Regional, en la región de Coquimbo. Y nosotros hemos querido hacer este primer semestre un ciclo de cafés científicos inspirados en este gran título que es el cambio climático en el pasado, presente y futuro del norte de Chile. Este ciclo de cafés científicos cuyo objetivo fundamental es acercar la ciencia a la comunidad, a un público diverso, se contextualiza en dos proyectos que se ha adjudicado nuestro centro regional. Uno de ellos es el CLAP, o Planificación de la Acción Climática, que es un proyecto que busca generar información que contribuya a la planificación climática efectiva a nivel regional, nacional e internacional. Y el otro es un núcleo milenio, UPWELL, Surgencia Costera, Ambientes Locales y Efectos Duraderos. Es un centro interdisciplinario enfocado en el estudio de las dinámicas a largo plazo e interconexiones entre procesos oceanográficos, atmosféricos, hidrológicos, ecológicos y sociales. Ambos centros son financiados por la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Hola a todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien y bueno, muchas gracias por asistir nuevamente a nuestro café. Antes que nada mencionar que Catalina es investigadora asociada de UPWELL, integrante del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, y del Centro de Observación Marino para Estudios de Riesgos del Medio Ambiente Costero, COSTAR. Además, es académica de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso. Bueno, Catalina es oceanógrafa física y ha dedicado la mayor parte de su carrera al estudio del sistema de surgencia costera de Humboldt, enfocando su investigación en el forzamiento atmosférico, el proceso de surgencia y la circulación superficial y subsuperficial a diferentes escalas espaciotemporales. Sin más preámbulo, los dejamos con la entretenida charla de Catalina Aguirre. Hola, buenas tardes a todos. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ok, ya están viendo la presentación, ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo les voy a hablar de los cambios recientes, y ahí me refiero a unas 4 décadas atrás, ¿ya? Los cambios recientes y las proyecciones, y cuando hablo de proyecciones me refiero más o menos 100 años hacia adelante, y eso relacionado entonces al viento que es favorable a la surgencia en la costa de Chile. Entonces, una primera etapa de la presentación va a ser precisamente hablar del fenómeno de surgencia, qué es y por qué es importante, para luego dar paso entonces a hablar un poquito cómo ha cambiado en este último tiempo y también cómo se espera que este cambie en el futuro, producto del cambio climático antropogénico. Ok, la surgencia costera entonces es un proceso, como su nombre lo dice, sucede en la costa. Y eso está forzado, ¿ya? O es causado por el viento que sopla sobre el océano en la costa. Y esos patrones de viento que soplan en la costa responden a una circulación de gran escala, ¿ya? En donde básicamente lo que tenemos es la presencia de lo que se denominan los anticiclones subtropicales. ¿Ok? Entonces aquí está de modo esquemático lo que sería un núcleo ya de alta presión, a eso es lo que llamamos nosotros un anticiclón. Entonces tenemos un núcleo de alta presión, ¿ok?
Y tenemos que los vientos superficiales en torno a estos núcleos de alta presión van a circular en sentido en contra de las manecillas del reloj, ¿ya? Eso por lo que técnicamente nosotros denominamos el balance geostrófico, que es entonces un balance de fuerzas entre lo que sería la fuerza causada por este núcleo de alta presión, pero que se balancea con la fuerza de Coriolis, que es una fuerza que aparece producto de la rotación de la Tierra. De la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Entonces, esto es lo que esquemáticamente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos como la circulación del viento, ¿no es cierto?, en torno a un anticiclón. Y aquí lo podemos ver de alguna manera un poco más realista, con datos que se obtienen de los análisis atmosféricos, donde entonces tenemos en colores la magnitud del viento y los vectores nos muestran su dirección, y acá también el contorno rojo entonces nos está esquematizando la presencia de este anticiclón subtropical, en este caso, ¿no es cierto?, que se ubica frente a las costas de Chile, aproximadamente entre 35 y 36 grados de latitud centrado, ¿ya? Su centro se ubica más o menos a esas latitudes, cuando estamos en verano. Esta figura entonces es en particular para el verano, pero donde más claramente entonces se puede ver cómo esta circulación, ¿no es cierto?, del viento, se puede ver entonces que es en contra de las manecillas del reloj en torno a este anticiclón. Ahora, es este viento entonces, precisamente, este viento que se produce, ¿no es cierto?, por decirlo así, en el costado este del anticiclón, en su rama, ¿no es cierto?, de acá más cercana a la costa, que produce entonces que nuestros vientos a lo largo de la costa tengan una dirección desde el sur hacia el norte. Y si ustedes se fijan acá en la figura, eso empieza a suceder más o menos, ¿no es cierto?, desde Chiloé hacia el norte. Y estos vientos paralelos a la costa, o aproximadamente paralelos a la costa, que soplan desde el sur hacia el norte, son entonces los que producen, o los que están forzando el proceso de surgencia costera. Acá tenemos, ya para adentrarnos un poco en lo que pasa en el agua, ya sabemos un poco, ¿no es cierto?, lo que pasa en la atmósfera, producto del anticiclón subtropical, y los vientos entonces que se desarrollan en contra de la manecilla del reloj, poniendo un viento sur, ¿no es cierto?, a lo largo de la costa de Chile. ¿Y qué pasa entonces en el océano, producto de ese viento paralelo a la costa? Es que nuevamente la fricción que genera el viento, la fuerza tangencial, ¿no es cierto?, que genera el viento sobre la superficie, aquí esquematizada por esta línea roja, nuevamente esa fuerza, ¿no es cierto?, vuelve a ser afectada por la fuerza de Coriolis, esta fuerza que aparece, ¿no es cierto?, producto de la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Y eso produce entonces que el transporte del agua, producto de la fricción del viento, en realidad no sea en la misma dirección del viento, sino que en este caso 90 grados hacia la izquierda. Quiere decir que el transporte que genera un viento paralelo a la costa, perdón, el transporte que genera un viento paralelo a la costa, el transporte del océano, es absolutamente perpendicular a la costa. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estamos teniendo, producto de este viento que va desde sur hacia norte, es una salida del agua superficial, ¿no es cierto?, por decirlo así, mar adentro. ¿Ya? Y al tener este flujo de agua, este transporte de agua hacia el océano abierto, lo que tenemos en la costa es que este fluido que está saliendo empieza a ser compensado, ¿ya?, necesita ser llenado ese vacío que se está dejando en la costa, y empieza a ser compensado entonces por corrientes ascendentes, por agua ahora que viene desde la subsuperficie, ¿ya? Aguas más profundas entonces que ahora vienen a llenar este vacío, y que por lo tanto se generan corrientes ascendentes acá pegaditas a la costa. Y eso es el proceso de surgencia costera, ¿ya? Este ascenso de agua subsuperficial que se produce en la costa. Ahora, la surgencia costera
no es algo exclusivo de Chile, ¿ya? Sino que compartimos de alguna manera este clima costero con otras partes del mundo. Y nuevamente, siempre ligados a la presencia de un anticiclón subtropical. Entonces, acá podemos ver también esta figura es para verano, obviamente acá el verano para el hemisferio norte, ¿no es cierto?, es junio, julio, agosto, y el verano para el hemisferio sur sería diciembre, enero y febrero. Pero entonces, tanto para el verano boreal del hemisferio norte y el verano austral en el hemisferio sur, vemos entonces que se desarrolla fuertemente la presencia de estos anticiclones subtropicales. Y resulta que la fuerza, ¿no es cierto?, de Coriolis asociada al giro de la Tierra sobre su propio eje, actúa en distintas direcciones en estos distintos hemisferios, ¿ya? En el hemisferio sur, entonces, provoca la fuerza de Coriolis que la circulación del viento, como ya lo vimos, sea en contra de las manecillas del reloj, pero en el hemisferio norte la presencia de los anticiclones subtropicales provoca que el viento, ¿no es cierto?, o la circulación superficial sea con las manecillas del reloj, sea en el mismo sentido en que giran, ¿no es cierto?, las manecillas del reloj. Y eso es lo que se puede ver acá entonces, como el viento, ¿no es cierto?, la dirección del viento expresado en vectores, en el hemisferio norte tiene un giro diferente, ¿no es cierto?, a lo que es el hemisferio sur. Ya vimos, ¿no es cierto?, acá frente a nuestras costas, cómo el anticiclón subtropical induce un movimiento entonces en contra de las manecillas del reloj, y ahora vemos que eso también pasa, ¿no es cierto?, para la costa africana. También tenemos un anticiclón entonces, y tenemos este giro, ¿no es cierto?, que se da en el viento. Y por lo tanto, compartimos estas condiciones de surgencia costera con este viento que es paralelo a la costa y que produce entonces un ascenso de aguas en la zona costera. Compartimos este clima con la costa oeste de Estados Unidos, es decir, la costa de California, y este sistema de surgencia precisamente se llama Sistema de California. Lo mismo pasa acá, ¿no es cierto?, la costa de Canarias, y acá la costa africana, ¿no es cierto?, la misma cosa, entonces siendo el sistema de surgencia de Benguela, ¿ya? Entonces, siempre en los bordes orientales de los océanos, o si prefieren, en las costas occidentales de los continentes, vamos a estar en presencia de este proceso que es la surgencia costera. Ok, esto produce muchos impactos, ya vamos a hablar de algunos de ellos hoy día. Uno de los más evidentes tiene relación con la temperatura superficial del mar, ¿ya? Acá tenemos un mapa que nos muestra en promedio, ¿no es cierto?, cómo es la temperatura superficial del océano. Y entonces nosotros podemos ver nuevamente que en estos bordes orientales, ¿no es cierto?, en el sistema de Humboldt, también acá en el sistema de California, en el sistema de Benguela y en el de Canarias, aparecen de alguna manera cercanos a la costa aguas más frías, ¿ya?, con una menor temperatura que si nos desplazamos por las mismas latitudes, mar afuera, ¿no es cierto?, o también si, por ejemplo, vemos a la misma latitud, pero la costa, ¿no es cierto?, en este caso este de Sudamérica. ¿Okay? Entonces, estas aguas frente a las costas de surgencia son aguas más frías. Ahora, eso por una parte está controlado porque las corrientes también frente a estas costas, ¿no es cierto?, también son, digamos, hacia el Ecuador y por lo tanto están arrastrando aguas que son más frías desde los polos. Pero también en esta señal, ¿no es cierto?, de aguas más frías en la costa, tenemos que es una señal de que se está produciendo surgencia costera. Porque nosotros, ¿no es cierto?, en el mapa vemos la temperatura superficial del océano, pero acá en esta figura al lado podemos ver cómo varía en profundidad esa temperatura. Entonces vemos que en realidad el agua es más bien tibia, por decirlo así, en la zona tropical, ¿no es cierto? Acá también se ve como la zona más cercana hacia el Ecuador está más caliente,
pero vemos que si nos profundizamos, ¿no es cierto?, nos tiramos un gran piquero y vamos, bueno, 200 metros más abajo, esa temperatura ya ha disminuido notablemente, ¿ya? Entonces, estas aguas más bien calentitas o tibiecitas que aparecen por acá, en realidad están en una capa muy, muy superficial. Y cuando ya, ¿no es cierto?, entonces estamos bajo 200, 300, 500 metros, el agua ha disminuido su temperatura considerablemente. En latitudes medias, que es, ¿no es cierto?, más o menos donde nos encontramos nosotros, lo mismo ocurre, pero es menos marcado que en los trópicos y también tiene una fuerte señal estacional, siendo estas diferencias, ¿no es cierto?, la temperatura más superficial y más profunda, siendo mayores entonces durante la época de verano. A diferencia del polo, ¿no es cierto?, donde las aguas superficiales son más frías, entonces se ve una columna de agua que tiene temperaturas más o menos homogéneas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si las aguas subsuperficiales están a una menor temperatura, cuando ellas ascienden, ¿no es cierto?, llevan esta señal de temperaturas más bajas en la costa. Y por eso también una señal muy importante de la surgencia costera es entonces disminuir las temperaturas del agua superficial y subsuperficial en la zona costera. Ahora, también la surgencia va a tener impactos en la concentración de oxígeno. Acá a la izquierda se presenta un mapa que nos muestra la concentración de oxígeno, pero a 300 metros de profundidad, no en la superficie, sino que un poco más profundo, a 300 metros. Y acá podemos ver como los colores más rojos, rosados, ¿no es cierto?, representan una menor concentración de oxígeno. Y todo lo que está acá entonces sería lo que se llama la zona de mínimo oxígeno del Pacífico Sureste. Entonces, nuevamente, si esta agua subsuperficial, disculpe, si esta agua subsuperficial tiene bajas concentraciones de oxígeno, al haber este proceso de surgencia costera, ¿no es cierto?, donde estas aguas son llevadas a la superficie, esa señal también es llevada a la costa. Y en eventos ya muy, muy extremos, entonces, eventos de surgencia que dejan sin oxígeno al agua cerca de la superficie, pueden incluso provocar mortandad de peces. Ahora, probablemente el impacto más importante del proceso de surgencia costera está relacionado con la productividad que tiene el océano precisamente en esta zona. Y eso se debe a que esta agua subsuperficial que asciende, además de ser más fría, además de contener menor cantidad de oxígeno, sí es muy rica en nutrientes, ¿ya? Por lo tanto, al ascender estas aguas en la costa cargadas de nutrientes, son llevadas a lo que nosotros denominamos la capa fótica, que es aquella capa donde es capaz de penetrar la luz del sol en el agua, y por lo tanto tenemos todos los elementos necesarios para que exista la fotosíntesis. Ahora, la fotosíntesis, ¿no es cierto?, es un proceso natural, pero cuando estamos en presencia de nutrientes, ¿no es cierto?, este se ve favorecido. Y por lo tanto, en las zonas de surgencia costera, la productividad primaria, es decir, el proceso de fotosíntesis, es muy importante. Se da mucho porque están todos los elementos, y el nutriente entonces que lleva esta agua subsuperficial favorece este proceso. Con ello entonces tenemos las plantas del océano comienzan a hacer fuertemente fotosíntesis. Las plantas del océano se llaman fitoplancton, ¿ya? Y ellos entonces son lo que se denomina la productividad primaria. Aquellos que son capaces entonces de tener su alimento a partir de la fotosíntesis, de ellos mismos.
Pero luego tenemos que hay otros organismos, ¿no es cierto?, que se llaman el zooplancton, que son ahora organismos muy pequeñitos, pero que ya son animales, ya no son plantas. Y como animalitos ellos tienen que, ¿no es cierto?, alimentarse. Pero si hay una gran cantidad de algas, hay una gran cantidad de productividad primaria, entonces da, ¿no es cierto?, el espacio para que haya suficiente alimento para que estos otros organismos, ¿no es cierto?, el zooplancton, pueda alimentarse de las algas, el fitoplancton. Por lo tanto, el zooplancton, ¿no es cierto?, también puede ser abundante. Y luego entonces que ya tenemos animalitos pequeñitos, ¿no es cierto?, que son vegetarianos y por lo tanto se comen al fitoplancton, entonces ya podemos empezar a tener, ¿no es cierto?, organismos más grandes que ya se comen al zooplancton, y así sucesivamente organismos más grandes que se comen aquellos, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, este proceso de fotosíntesis finalmente desarrolla una tremenda cadena, ¿no es cierto?, alimenticia, una cadena trófica, sostiene toda la cadena trófica, ¿no es cierto?, que hay en nuestras costas. Y eso hace entonces que tanto nosotros, ¿no es cierto?, la costa de Chile, Perú, como los otros sistemas de surgencia, ¿no es cierto?, que recién mencionamos, sean las zonas del océano con mayor producción de biomasa. Y eso entonces, de alguna manera nos define, ¿ya? Nos define porque entonces tenemos un océano, ¿no es cierto?, que es una importante fuente de alimento, y obviamente también una importante actividad económica, ¿ya? Y entonces tenemos un país, ¿no es cierto?, que tiene pesquería industrial, pesquería también artesanal, y que bueno, por extrañas razones, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos consumir mucha mayor cantidad de alimentos del mar, ¿ya? Porque somos un país costero, pero aún eso no está desarrollado, tanto, ¿ya? Pero lo importante es que nos define, sí, y siendo probablemente, ¿no es cierto?, la pesca y la acuicultura la segunda o tercera actividad económica más importante del país. Y eso entonces, para mostrar la importancia del proceso, ¿ya? La importancia del proceso de surgencia es que, bueno, va a modificar muchas condiciones, ¿no es cierto?, ambientales del océano costero, pero por sobre todo, ¿no es cierto?, nos da una riqueza muy importante en cuanto a la biomasa y la diversidad que existe en nuestras costas. Ahora, este proceso de surgencia varía en múltiples escalas de tiempo, ¿ya? Aquí yo les voy a hablar principalmente de dos escalas de tiempo, ¿ya? Por una parte está la escala media con su variabilidad estacional, y después vamos a ver la escala más rápida, una escala más de cambios diarios o semanales. Pero empecemos con la variabilidad estacional entonces del forzante, de lo que causa, ¿no es cierto?, la surgencia, que en este caso son los vientos entonces paralelos a la costa que van hacia el Ecuador y que están, como dijimos, de alguna manera controlados por el anticiclón, ¿no es cierto?, subtropical del Pacífico Sureste. Entonces, la variabilidad estacional de estos vientos, básicamente entonces está controlada porque este anticiclón subtropical tiene una migración durante el año, ¿ya? En época de invierno, este anticiclón se encuentra más o menos centrado a 30 grados de latitud, frente a Coquimbo. Sin embargo, en el verano, ¿no es cierto?, o mientras empieza la primavera, empieza, ¿no es cierto?, a desplazarse hacia latitudes más altas, hacia el sur, llegando más o menos a 36 grados de latitud durante el verano, ¿ya? Y eso es lo que está acá representándose esta figura. Acá tenemos las diferencias entre invierno y verano de la presión, y las diferencias también por este otro lado entre invierno y verano del viento, ¿ya?
Entonces acá se puede ver en rojo el anticiclón durante el verano, y en azul el anticiclón durante invierno. Entonces acá se puede ver claramente cómo, ¿no es cierto?, esta línea que representa una presión de 1020 hectopascales, ¿no es cierto?, durante el invierno, se ve desplazada, ¿no es cierto?, algo más al sur, un poco más al sur durante el verano. Y si vamos desplazando entonces el anticiclón, de alguna manera también desplazamos los vientos que son favorables a la surgencia. Y por eso entonces lo que tenemos es que más o menos desde Coquimbo hacia el sur, los vientos favorables a la surgencia empiezan a tener un importante ciclo anual, donde se ven más bien reducidos, disminuidos, ¿no es cierto?, durante la época de invierno. Empiezan a aumentar en primavera. Por ejemplo, acá en Valparaíso la mayor intensidad es en primavera, y después, ¿no es cierto?, ya en el verano las mayores intensidades son más o menos frente a Concepción, que es donde se ubica, ¿no es cierto?, el anticiclón subtropical durante el verano. Entonces, generalmente, ¿no es cierto?, más o menos de Coquimbo hacia el sur, que es donde tenemos esta fuerte variabilidad estacional de los vientos favorables a la surgencia, tenemos que son menores durante el invierno, y son mayores durante la primavera y el verano, y por ende esta etapa del año, primavera y verano, por lo general se le conoce también como la temporada de surgencia. Ok, vamos a ver ahora un poquitito de la variabilidad más rápida, ¿ya? Porque yo les había mostrado, ¿no es cierto?, que nuestros vientos predominantes, por la presencia del anticiclón subtropical, nuestros vientos predominantes entonces son favorables a las urgencias, son desde el sur. Pero esta variabilidad sinóptica tiene relación, bueno, pero que no todos los días la intensidad del viento es la misma, ¿no es cierto? Hay días en que tenemos mucho viento sur, y otros días en que hay menos. Y esta entonces es una variabilidad que se da más o menos a escala semanal, que es lo que nosotros llamamos la variabilidad sinóptica. ¿Ya? Días entonces donde el viento favorable a la surgencia aumenta, y otros días en que se ve relajado, se ve menos intenso, disminuido. Ahora, ¿qué fuerza en gran medida la variabilidad sinóptica? La presencia de chorros atmosféricos de baja altura. Esto quiere decir viento, ¿no es cierto?, muy intenso. Baja altura quiere decir que, ¿no es cierto?, los podemos identificar sobre la superficie. Y además estos vientos, o estos eventos, mejor dicho, que duran algunos cuantos días, estos eventos también podemos ver que son más frecuentes durante la primavera y el verano, que es precisamente entonces la temporada de surgencia. Ahora, estos eventos de viento fuerte, y que por ende también provocan eventos de surgencia fuerte, son algo distintos. ¿Ya? No están forzados directamente por el anticiclón subtropical, como estábamos viendo de los vientos medios, de los vientos predominantes, sino que se ha observado que estos vientos están forzados por anticiclones, pero que se denominan anticiclones migratorios. Ellos migran, viajan. Estos anticiclones migratorios tienen una dirección, ¿no es cierto?, de viaje siempre hacia el este. Entonces, acá, por ejemplo, el puntito negro representa una estación, ¿ya? Un punto en el espacio, y estamos viendo entonces cómo es el patrón sinóptico cuando en este puntito negro tenemos un viento muy fuerte que es favorable a las urgencias, un chorro atmosférico costero, ¿ya? Y esta figura entonces que nos muestra la presión, nos dice entonces que cuando tenemos un viento muy intenso, está dado por un fuerte cambio de la presión a lo largo de la costa. Los valores en rojo nos están indicando la presencia de mayores presiones, es decir, un anticiclón, ¿ya? En este caso es un anticiclón migratorio que está pasando más o menos por Chiloé, y al norte de la estación lo contrario,
más bien una baja presión, ¿ya? Entonces, este gradiente de presión, este cambio de presión, ¿no es cierto?, mayores presiones hacia el sur y menores presiones hacia el norte, produce lo que se denominan los chorros atmosféricos costeros de baja altura, y que son estos eventos de viento muy fuerte, y que es un viento entonces favorable a la surgencia. Acá en este otro panel, lo que se observa es que cuando tenemos un viento fuerte en el punto negro, en realidad, ¿no es cierto?, ese viento fuerte es coherente en un patrón, en una escala espacial considerable, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si tenemos un viento fuerte en Concepción, lo más probable es que el viento aún sea fuerte hasta Coquimbo, ¿ya? Eso es un poco lo que nos muestra esta figura, que la escala espacial en que actúa el chorro es más o menos grande, ¿ya? Y acá, la temperatura. Entonces los colores ahora azulitos efectivamente nos muestran lo mismo. Cuando acá el viento favorable a la surgencia está muy intenso, ¿qué pasa con la temperatura del océano? Disminuye, ¿no es cierto? Se ve disminuida porque el agua subsuperficial, que es más fría, está ascendiendo en la costa. ¿Okay? Entonces, esto lo que se denomina un análisis de compuesto, que nos muestra cómo es el patrón de presión, de viento y de temperatura cuando estamos en presencia ahora de un evento de surgencia que dura algunos días solamente. Y acá en otro trabajo, ¿no es cierto?, que se muestra más claramente cómo para distintas latitudes, arriba tenemos 30 grados, ¿no es cierto?, Lengua de Vaca, Coquimbo, y acá abajo la Punta Lavapié, más cerca, ¿no es cierto?, de Concepción, en el Golfo de Arauco, y se muestra entonces esta figura como para nuevamente cuando tenemos un evento muy intenso del viento favorable a la surgencia, cómo este se relaciona entonces al paso de un anticiclón migratorio, ¿ya? Que es diferente del anticiclón subtropical, que es semipermanente. Ahora, acá muestro una figura que de alguna manera quiere representar las cosas que pasan en el océano, ¿ya? Cuando tenemos entonces esta variabilidad sinóptica, cuando tenemos estos vientos de eventos fuertes que duran algunos días y luego se relajan, ¿ya? Entonces acá esta figura efectivamente representa observaciones, observaciones que afortunadamente a través de una boya meteoceanográfica se han podido hacer simultáneamente de lo que está pasando en la atmósfera y lo que está pasando en el océano superficial. Y acá entonces, lo que muestra la primera figura arriba, la primera serie de tiempo, es un índice de surgencia, pero que finalmente solamente depende del viento a lo largo de la costa, ¿ya? Así que su variabilidad es simplemente, ¿no es cierto?, dependiente de este viento a lo largo de la costa, que es el viento favorable a la surgencia. Y aquí entonces hemos puesto en barras grises lo que serían estos eventos sinópticos, ¿ya? Entonces hemos, con un criterio, ¿no es cierto?, cuando este índice supera cierto umbral, ¿ya? Y además ese umbral se mantiene por un par de días, entonces con eso nosotros hemos definido distintos eventos de surgencia que hemos marcado acá, entonces con las barras grises. Entonces podemos ir viendo otras cosas. Por ejemplo, el segundo panel acá es la radiación, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos ver, no es cierto, de la radiación? Es que cuando tenemos estos eventos de surgencia, está despejado, ¿ya? Tenemos días en donde no hay nubosidad, y fíjense cómo cuando el viento disminuye, ¿no es cierto? Por acá hay un ejemplo bien claro, como cuando el evento se relaja, ¿no es cierto?, el viento favorable a la surgencia ya no es tan fuerte, sino que es muy cercano a cero, aparece la nubosidad. Y la nubosidad, ¿no es cierto?, se refleja acá en el gráfico de la radiación como una disminución
¿no es cierto?, de la radiación en la superficie. Entonces acá tenemos que también estos eventos de surgencia o esta variabilidad sinóptica están relacionadas a la variabilidad sinóptica de la nubosidad. Acá ya a partir del tercer panel, ¿no es cierto?, podemos ver lo que pasa en el agua, donde tenemos en azul la temperatura superficial y en verde la temperatura en el agua, pero a 10 metros de profundidad. Entonces, ¿qué observamos? Acá se puede ver claramente, por ejemplo, como cuando hay un evento de surgencia, ¿no es cierto?, entonces disminuye, ustedes pueden ver claramente cómo baja, ¿no es cierto?, en las líneas grises, siempre en las líneas grises, entonces baja la línea azul, ¿no es cierto? Cuando tenemos un evento de surgencia, es decir, aumenta el viento, tenemos una disminución de la temperatura, ¿ya? Y eso entonces también lo puedo observar claramente esta boya de medición. Y luego otras variables del ambiente oceánico. Por ejemplo, acá tenemos cómo cambia el pH, cómo cambia la concentración de oxígeno. Habíamos dicho también, ¿no es cierto?, la surgencia va a llevar agua con menor cantidad de oxígeno a la superficie. Y eso es precisamente lo que se ve acá. Cada vez que tenemos una barra gris, ¿no es cierto?, ¡boom!, el oxígeno disminuye. Cada vez que tenemos entonces una barra gris, el oxígeno disminuye. ¿Ya? Por ejemplo, acá, otros parámetros, presión parcial de CO2, nitrato representando a los nutrientes, y lo mismo, ¿no es cierto?, se puede ver, por ejemplo, cómo asociado a estas barras, ¿no es cierto?, aumenta por una parte los nutrientes, y también aumenta la concentración, la presión parcial de CO2. Y finalmente, la última barrita, acá el último panel, es la fluorescencia, ¿ya? Que de alguna manera nos trata de indicar cuál es la productividad primaria, cuánta es la presencia de clorofila A que hay en el agua, ¿ya? Y acá lo que podemos observar es que la productividad primaria, de alguna manera, la presencia de clorofila A se dispara, pero después de los eventos de surgencia, precisamente cuando se relaja el viento. Y lo que, bueno, se ha observado de alguna manera y se ha plasmado en la literatura es que el fitoplancton, de alguna manera, obviamente requiere los nutrientes que le trae la surgencia, pero durante los propios días de surgencia, el mar está un poquito revuelto, como el viento está soplando fuerte, se produce mucha mezcla en el océano, y eso no le acomoda tanto al fitoplancton para poder reproducirse rápidamente, para poder hacer fotosíntesis, ¿ya? Entonces, de alguna manera, cuando se relaja el viento, el agua se tranquiliza, pero todavía está la presencia de nutrientes en la capa fótica, es ahí entonces que en los eventos relajados, ¿no es cierto?, o cuando el viento ya no es tan intenso, se producen los fuertes aumentos en la clorofila A, que nosotros los vemos a través de fluorescencia. Aquí les voy a mostrar entonces un poco de lo que se ha observado como las tendencias durante los últimos 40 años del viento favorable a la surgencia, ¿ya? Entonces, acá lo importante es destacar que cuando tenemos entonces valores positivos, eso quiere decir que el viento ha estado aumentando. Y cuando tenemos valores negativos, eso quiere decir que ha estado disminuyendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el viento a lo largo de la costa, el viento que es favorable a la surgencia, que está forzando este proceso, tenemos que hay diferencias estacionales, ¿ya? Y que son importantes. Es decir, muchas veces cuando sacamos una tendencia y consideramos simplemente todos los meses del año, las tendencias se pueden ver muy reducidas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque pasa un poco lo que vemos acá cuando lo hacemos separadamente, por ejemplo, para invierno y verano, y que es que muchas veces entonces las tendencias son opuestas, ¿ya? ¿Qué se muestra acá entonces? Por ejemplo, en invierno tendríamos un aumento del viento favorable a la surgencia, pero más bien en la zona centro-norte, y una disminución en la zona centro-sur.
Sin embargo, para el verano es un poco lo contrario. Tendríamos una pequeña disminución del viento favorable a la surgencia en la zona centro-norte, pero tendríamos un aumento en la zona centro-sur. ¿Ya? Y bueno, tenemos también las tendencias de las temperaturas. Se muestra entonces que ha habido un mayor enfriamiento de las temperaturas durante la temporada de verano y muy baja tendencia, no se ha producido mucho cambio en las temperaturas, ¿no es cierto?, en invierno, excepto en la zona más austral, aproximadamente a 40 grados, ¿no es cierto?, donde sí ha habido un aumento de la temperatura superficial. Ahora, ¿qué nos dicen las proyecciones? Y cuando hablamos de proyecciones, entonces estamos hablando no de pronóstico, ¿ya? Cuando hablamos de pronóstico, hablamos de un tiempo cortito, el pronóstico del tiempo de 2, 3, 4 días más, máximo 7, ya después no tenemos que creer mucho. Pero cuando hablamos de proyecciones tenemos que ir, bueno, podemos ir para mediados de siglo, podemos ir incluso a fines de siglo, ¿ya? Pero entonces para reproducir el clima medio, de alguna manera que va a haber para esas épocas, ¿ya? Pero no podemos, por ejemplo, decir exactamente cómo va a ser el viento un 15 de enero de 1000 o 2080, eso no se puede hacer. Pero lo que tratamos de saber es, o lo que podemos saber a partir de estas proyecciones del clima, es cómo, ¿no es cierto?, sería el clima medio, ¿ya?, en el futuro. Ahora, para hacer estas proyecciones, entonces, ocupamos los modelos climáticos globales y también ocupamos de alguna manera distintos escenarios de emisiones de CO2 a la atmósfera que de alguna manera nos dan distintos resultados, ¿no es cierto?, para el fenómeno del calentamiento global, ¿ya?, o de este cambio climático antropogénico. Ahora, siempre es importante entonces considerar que cuando hacemos estas proyecciones estamos metiendo el sistema climático, que es de una complejidad tremenda, lo estamos metiendo en el fondo en un computador, ¿ya? Y por lo tanto siempre estas proyecciones del clima van a traer asociada mucha incertidumbre, y también hay que considerar que en estos modelos climáticos tampoco están todos los procesos considerados, ¿ya? Y que a medida también que se va, por ejemplo, aumentando la resolución, ¿no es cierto?, o cambiando algunas parametrizaciones, se van viendo que muchas veces, ¿no es cierto?, las proyecciones pueden tener resultados diferentes. Entonces, este es un camino que continúa, ¿ya? Pero yo les voy a mostrar entonces los que nos dicen las proyecciones del clima usando estos modelos climáticos globales, y en particular les voy a mostrar lo que serían los cambios si es que fuéramos por el escenario de emisiones más pesimistas, ¿ya? Que en este caso es el RCP 8.5, que es el que dice, ¿no es cierto?, que continuamos emitiendo hasta el 2100, ¿ya? Siempre aumentando entonces la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿ok? Entonces los cambios que vamos a mostrar ahora son para el escenario más pesimista en cuanto a emisiones de CO2. Entonces, ¿qué nos dicen estas proyecciones? Estas proyecciones, por una parte, han mostrado un aumento en la duración de la temporada de surgencia, ¿ya? Y en particular, este aumento, ¿no es cierto?, en la duración de la temporada de surgencia es robusto, ¿ya?, en los modelos climáticos, a partir más o menos desde Coquimbo hacia el sur. Ahora, también nos han mostrado estos modelos climáticos que habría un aumento en la intensidad de las urgencias, es decir, no solo en la duración de la temporada de urgencias, sino que también un aumento en la intensidad de las urgencias en la zona sur
ya de nuestro sistema de surgencia. Y acá también, ya cuando lo vemos, ¿no es cierto?, de forma estacional, acá están los 12 meses del año, se muestra que el patrón proyectado de alguna manera es similar al patrón que les mostré, ¿no es cierto?, de la forma de las tendencias que se han desarrollado también en las últimas décadas. Recuerdan que de alguna manera durante el verano, ¿no es cierto?, tenemos una disminución de las urgencias en la zona centro-norte, pero hacia el sur tenemos un aumento, ¿ya? Y eso, acá los puntitos nos señalan que hay consistencia en estos resultados entre los distintos modelos, ¿ya? Cuando hacemos proyecciones también para tratar de acotar la incertidumbre utilizamos muchos modelos, y los puntitos acá nos dicen entonces que los resultados son robustos. Y bueno, y estos son estudios que se han hecho para los 4 bordes de surgencias que les presenté anteriormente, y muestra estos resultados que son particularmente robustos los cambios en el sistema de Humboldt. Ahora, estos dos, de alguna manera estos dos análisis, de alguna manera la tendencia lineal, y por otra parte que es simplemente un cambio entre fines de siglo y la época actual o histórica, de alguna manera los dos solamente observan los cambios medios, ¿ya? Tendencia lineal en este análisis, y en este otro solamente diferencia del futuro versus el presente. Entonces, los cambios son, por decirlo de alguna manera, en los vientos promedio. Entonces, acá lo que se trata de hacer es ahora tratar de ver si es que hay un cambio en las proyecciones, no solo en los vientos medios, sino también en los vientos más extremos, es decir, en estos eventos que son más bien de escala sinóptica y que son eventos fuertes de viento favorable a la surgencia, ¿ya? Entonces aquí, bueno, con una metodología algo complicada, no tanto en realidad, pero lo que se quiere ver es que si las diferencias en la media, ¿ya?, son iguales o diferentes a las diferencias en el 25% superior de los datos, ¿ya? Entonces, aquí se toma, ¿no es cierto?, para el sistema de Humboldt, distintos puntos a lo largo de la costa. No pueden ser puntos muy cerca de la costa, porque los modelos de proyección tienen una resolución gruesa. Entonces hay que separarse un poquitito de la costa para hacer el análisis, ¿ya? Pero de alguna manera, ¿qué nos muestra los resultados que encontramos? Acá tenemos la diferencia de probabilidad para la media, la diferencia de probabilidad para el 75% superior de los datos, o perdón, el 25% superior de los datos, y de alguna manera acá entonces, cuando hacemos la diferencia entre ambos, ¿ya?, lo que nos da positivo nos muestra que las diferencias en los vientos máximos de alguna manera van más allá de las diferencias en la media, ¿ya? Que no solo ha cambiado la media en su distribución, cambiado, digamos, desplazado, por decir así, la distribución a la derecha, sino que también ha cambiado la forma de la distribución del viento, ¿ya? Y acá también, con valores entonces cuando tenemos a la derecha que dice que los vientos extremos han aumentado más allá, ¿no es cierto?, de los cambios en la media. Y eso lo podemos asociar entonces a cambios en la densidad de los anticiclones migratorios que, nos dice la literatura, están asociados entonces al forzamiento de estos eventos sinópticos. Acá entonces tenemos los cambios en las trayectorias de los anticiclones migratorios. Acá tenemos, por ejemplo, los estacionarios. Entonces acá también esta diferencia nos muestra el desplazamiento del anticiclón hacia el sur,
Pero también tenemos una diferencia, ¿no es cierto?, acá para los anticiclones migratorios, lo que muestra que las trayectorias de los anticiclones migratorios, ¿no es cierto?, en el futuro, hacia fines de siglo, también se verían desplazadas hacia el sur. No solo entonces el anticiclón subtropical se ve desplazado hacia el sur en un clima más cálido, sino que las trayectorias de los anticiclones migratorios también se ven, ¿no es cierto?, desplazadas hacia el sur en un clima más cálido. Y eso entonces estaría forzando que los eventos sinópticos, los eventos de viento fuerte, favorable a la surgencia, entonces estarían aumentando hacia el sur. Y bueno, ya para ir cerrando entonces, les quiero dejar algunos mensajes clave, que ojalá hayan podido interiorizar dentro de la presentación. ¿Ya? Lo importante es que la surgencia costera entonces es un proceso físico que ocurre en nuestro país, pero no todo nuestro país, sino que más o menos desde Chiloé hacia el norte, ¿ya? Donde entonces este proceso va a impactar en la física, en la química, en la biología, en la productividad primaria, haciendo entonces que nuestras aguas sean muy ricas en recursos pesqueros y sustentando entonces una de las actividades económicas más importantes de nuestro país. Durante las últimas décadas que hemos observado que los vientos favorables a la surgencia en la zona sur han aumentado durante el verano. Ya ha aumentado por una parte los vientos medios y también han aumentado la frecuencia de los eventos de viento intenso. Bajo los escenarios, o bajo un escenario entonces de cambio climático antropogénico, donde es el hombre, ¿no es cierto?, el que está poniendo CO2 en la atmósfera y así calentando de alguna manera todo el sistema climático, se proyecta que los vientos favorables a la surgencia aumenten en la zona sur de nuestro país, o mejor dicho, en la zona sur del sistema de surgencia de Humboldt, que es más o menos en realidad la zona de Chiloé, en Patagonia, ¿ya? Y esto entonces sería explicado por una parte por el desplazamiento del anticiclón subtropical hacia el sur en un clima más cálido, pero también entonces los eventos más fuertes, o el aumento de estos eventos más fuertes de vientos favorables a la surgencia, estarían controlados por un cambio en las trayectorias de los anticiclones migratorios, los cuales también se desplazan hacia el sur. Las trayectorias son más hacia el sur cuando entonces estamos en un clima más cálido. Eso, no sé si hay preguntas, consultas. Es mi presentación de hoy. Muchas gracias, Catalina, súper interesante, súper clara la presentación. Yo quisiera darle la palabra. Hay una pregunta de Carola Flores, no sé si quieres abrir tu micrófono, Carola, o la leo yo, no sé. Hola, Catalina, hola a todos. Bueno, la pregunta era en relación a la proyección, o a la proyección hacia el futuro de estas condiciones, y si eso es posible también hacerlo hacia el pasado, proyectar distintas condiciones que hubieran existido en el pasado en relación al viento, temperatura, nutrientes, etcétera. Y bueno, y los posibles efectos también que pueden haber tenido esas condiciones en los ecosistemas y también en las sociedades humanas que habitaban la costa de Chile en el pasado. Sí. Sí, hay ejercicios, de alguna manera, con el forzamiento también para el pasado. Junto a Valentina Flores hace un tiempo hicimos el análisis de alguna manera para la pequeña de hielo en el pasado, ver el clima cálido actual y ver las proyecciones, ¿no es cierto?, hacia fines de siglo, controladas por un cambio climático antropogénico. Y bueno, y de alguna manera en la parte atmosférica calza muy bien, digamos, vamos de un clima frío a uno más cálido, ¿no es cierto?, y a uno más cálido, y en realidad las respuestas en el viento son consistentes, ¿ya? Mientras más cálido sea el clima, los vientos
Paula, las urgencias van a estar más al sur, ya, y mientras más frío, de alguna manera eso se ve desplazado un poco más al norte. Eso cuanto al forzante. Cuando vamos a la surgencia, por decirlo así misma, porque la surgencia, ¿no es cierto?, es finalmente el agua que asciende en la costa, el viento es el forzante, ahí hay otro punto que considerar, y que es que bajo distintos climas, el océano también puede tener distinta estratificación. Es decir, la estratificación quiere decir, ¿no es cierto?, que el océano está, por decirlo así, separado en capas. Bueno, obviamente no está separado, pero de alguna manera se divide en capas de distinta densidad, ¿ya? Es una estratificación estable, las capas más livianas viven arriba, las capas más pesadas viven abajo. Pero esta estratificación, ¿ya?, es una barrera a las velocidades verticales, que son la surgencia costera. Entonces, para de alguna manera ir más allá del forzante, ¿no es cierto?, y tratar de entender la surgencia más, también hay que analizar para los distintos climas cómo era o cómo sería esa estratificación. Porque ya se ha observado, por ejemplo, para el futuro, que habría un desacoplamiento entre el viento y la surgencia, producto del aumento de la estratificación, producto del calentamiento global. ¿Ya? Entonces, claro, eso es algo que yo creo que se está estudiando, se ha hecho, pero es algo muy preliminar, porque se ha hecho de todas maneras, por ejemplo, con las proyecciones de los modelos climáticos, es muy grueso, con suerte pueden representar más o menos el sistema de surgencia. Entonces, yo creo que para saber también o sacar más conclusiones de qué pasa con la ecología, qué habrá pasado con la productividad, con el oxígeno, etc., yo creo que no podemos dejar de mirar la estratificación. Que si el océano cambia su estratificación también a través de los distintos climas, entonces ya no podemos ocupar el forzante tan, por decirlo así, tan obviamente como lo ocupamos para el clima actual, que es el que conocemos. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí tenemos un desafío muy importante, poder balancear de alguna manera o ver más profundo el proceso de surgencia, pero también mirando no solo el forzante, sino que también cómo cambia la columna de agua a los distintos climas. Muchas gracias. Gracias, Catalina. No sé si puedes dejar de compartir. Sí. Yo voy a leer una consulta de Constanza Vargas. Hola, excelente presentación, muchas gracias. Una pregunta. Si los modelos climáticos indican que los vientos extremos sinópticos aumentan hacia el sur, ¿significa que el norte de Chile tendrá una disminución de los eventos de surgencia sinóptica? En el verano sí. En el verano sí. Efectivamente, o sea, eso en realidad no lo diría para la proyección, porque para la proyección los resultados son robustos para el verano, ¿ya? Pero de alguna manera sí lo hemos visto con los cambios recientes, ya cuando hicimos hace poquito, salió un trabajo en donde vimos entonces estos eventos fuertes y vemos cómo para el verano efectivamente aumentan hacia el sur, pero disminuyen en el verano para la zona centro-norte. Pero resulta que en el invierno los eventos de viento fuerte sí aumentan en todo Chile, ¿ya? Y con mayor intensidad han aumentado en la zona centro-norte. Entonces, eso yo también me he dado cuenta de que hay que mirar también bien en detalle, de alguna manera, los cambios estacionales, o cómo se van produciendo los cambios de forma estacional en las distintas partes de Chile, porque como somos un país largo, un mismo, por decirlo así, proceso atmosférico de gran escala va a terminar afectando la surgencia a lo largo del país de forma distinta. ¿Ya? Entonces, por eso, por ejemplo, siempre desplazar el anticiclón hacia el sur produce un aumento del viento de la surgencia en el sur, pero entonces una disminución en el norte, porque entonces el anticiclón se le alejó mucho. Entonces, efectivamente, y por ejemplo, lo mismo, con
con las trayectorias de los anticiclones migratorios. ¿Ya? Si ellas también se desplazan hacia el sur, eso quiere decir que vamos a tener un aumento de los eventos en la zona sur, pero se le va a alejar, ¿no es cierto?, estos anticiclones migratorios a la zona norte y van a dejar entonces de pasar por ahí. Y que de alguna manera también, así como para ir linkeando los procesos, de alguna manera también tiene que ver con los cambios de las trayectorias de los ciclones, no de los anticiclones, de los ciclones. Los ciclones, por ejemplo, están relacionados con los sistemas frontales. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, cuando llegan estos ciclones, generalmente acompañados con lluvia, viento. Y bueno, y lo que se ha observado es que las trayectorias de los ciclones también se han desplazado hacia el sur. ¿Ya? Y bueno, eso tiene relación con que entonces ya no llueve tanto en la zona central, por no decir casi nada, ¿ya? Entonces, es un poco, es parte de lo mismo. Bueno, y esto lo reconoce, ¿no es cierto?, el IPCC en cada uno de sus informes, que en el fondo los climas se están desplazando hacia los polos. Esa es como en grande el mensaje, ¿ya? Los climas se están desplazando hacia los polos. Gracias, Catalina. Hay otra pregunta de Juan Pablo Belmar. Respecto al desplazamiento de los anticiclones hacia el sur, ¿es posible predecir si habrá un aumento o la disminución de la intensidad de los vientos de dichos sistemas? O sea, está súper como, es robusto la señal, por decirlo así, de la migración, ¿ya? Del anticiclón subtropical hacia los polos. Bueno, y no solo digamos, el que está frente a la corriente de Humboldt, sino que los mismos, digamos, para los otros sistemas de surgencia. ¿Ya? Es decir, los anticiclones subtropicales ya se están desplazando o están migrando hacia el polo. Ahora, no es tan robusta, por decirlo así, no es tan clara la señal en si la intensidad del anticiclón aumenta. ¿Ya? La migración es algo que es súper evidente y claro, más una intensificación de los anticiclones no es tan robusto. ¿Ya? Además de que también dependemos o el viento depende no solo de cuánto sea la presión central del anticiclón, por decirlo así, sino que finalmente el viento depende, ¿no es cierto?, del gradiente de presión, es decir, de las diferencias de presión que pueden generar estos anticiclones, y de alguna manera entonces eso también tiene que ver con la extensión, ¿ya?, o el tamaño que ocupa ese anticiclón. ¿Ya? Entonces, por eso hay distintas como métricas de medir un anticiclón o un cambio, pero en este caso lo robusto es el desplazamiento hacia el sur de los anticiclones subtropicales, y para el caso del hemisferio sur particularmente, también es robusto el desplazamiento hacia el sur de las trayectorias de los anticiclones migratorios. Gracias, Catalina. Le quiero dar la palabra a Rodrigo y luego continúo con las preguntas del chat. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Quería que me aclarara un poco el sistema de Humboldt. ¿Tiene alguna relación o han medido alguna variación en los últimos años de esta corriente? ¿Y si tiene alguna relación con las urgencias? A ver, ya. Lo que tenemos nosotros aquí frente a nuestras costas es más que una corriente, y de hecho se denomina sistema de Humboldt. Entonces, es un sistema de surgencia, y como sistema involucra varias corrientes. ¿Ya? Yo no he tenido acceso, por ejemplo, últimamente a observaciones de las corrientes así como de suficiente largo plazo como para poder sacar una tendencia y saber si está aumentando o está disminuyendo. Pero claro, a partir de lo que sabemos del viento, podríamos decir
que al menos sí deberían estar aumentando, ¿ya? O sea, si están respondiendo al viento, sí debería también verse eso reflejado en las corrientes superficiales, pero personalmente yo no lo he visto, ¿ya? Ahora, como decía, es un sistema de corrientes. Entonces, por ejemplo, respondiendo al viento, rápidamente va a estar lo que se denomina la corriente costera de Chile, que responde a la dirección del viento rápidamente, aproximadamente en el orden de un día. La corriente costera de Chile, que obviamente es la corriente que está más pegadita a Chile y en la parte superficial, responde al viento. Por lo tanto, si han aumentado la frecuencia de eventos de surgencia fuertes en la zona sur, yo esperaría y pondría todas mis fichas a que la corriente costera ha respondido a eso también, y por lo tanto nosotros podríamos también ver un aumento de la frecuencia de una corriente hacia el norte en la zona sur. Ahora, tenemos otras corrientes en el sistema, que es por ejemplo la corriente subsuperficial y que va hacia el otro lado, hacia el sur. Y claro, no he tenido acceso a datos, pero claro, me encantaría ver si es que esa corriente, por ejemplo, muestra alguna tendencia. Porque igual esa corriente no está solo forzada por el viento local, sino que viene desde Perú y tiene también con mucha contribución, digamos, de lo que está pasando en el Ecuador. Y finalmente tenemos lo que se denomina la corriente de Humboldt, que de alguna manera es una corriente que es como, nuevamente, el brazo oriental ahora de lo que es el giro subtropical del Pacífico. Y esa también debería estar respondiendo a los cambios en el anticiclón, porque finalmente el anticiclón subtropical del Pacífico es el forzamiento de gran escala del giro subtropical del Pacífico, es decir, el giro que está en las corrientes superficiales del océano. Pero hace tiempo que no me he metido con las corrientes, sino que he estado más bien viendo la parte atmosférica. Muy bien. Muchas gracias. Natalia Alveal pregunta, ¿qué variable influye en que ahora en la zona costera central continental entre mucho más nubosidad y frío, sobre todo en la noche? No sé. No sé. O sea, yo vivo, por ejemplo, acá en Valparaíso, y en el verano tuvimos mucha nubosidad. Casi no salía el sol durante nuestro verano, y bueno, por lo que investigué en ese momento estaba relacionado con un fenómeno de la Niña, del cual ya vamos saliendo, que ahora no salimos, pero la verdad es que no, yo no soy para nada experta en nubosidad. Así que la verdad es que esa pregunta yo no la podría responder. Bueno, no sé si después Pepe puede dar algunas luces yo creo que sobre sí, eso. saber de eso. No está Pepe, se fue. Bueno, la dejamos. Después le preguntamos a José Rutland. Ah, ¿estás ahí? Entendí que después, así que hagan todas las preguntas y después podría decir alguna mentira piadosa con la penetración de la nubosidad costera hacia el interior. Bueno, no, digamos, puedo decirlo ahora, básicamente. Yo creo que lo importante es lo que mostraba Catalina en términos de estos eventos de surgencia que van seguidos por eventos de relajación. Y cuando ocurre la relajación, como ella mostraba, se nubla, ¿cierto? Entonces, en la medida que el forzante del viento aumenta, es decir, los vientos son más intensos, lo que pasa después que el viento se relaja va a ser también más intenso. Entonces, esta nubosidad siempre viene acompañada de un viento débil, ¿no es cierto? Es decir, se relaja el viento del sur, pero viene un viento débil del noroeste, generalmente, que se puede reforzar cuando el viento precedente ha sido más fuerte también. Entonces, por ese lado se podría explicar esto que ha observado, no me acuerdo quién era, pero es un intento de explicación. No sé si la Cata está de acuerdo con eso. Yo sí. Gracias, Pepe. Ya.
Voy a continuar. Ariel González consulta, ¿cuáles fueron las principales diferencias entre los modelos de proyecciones estudiados? Para estudiar, digamos, el viento favorable a la surgencia, como decía, los modelos en general son gruesos, ¿ya? Entonces tenía modelos, por ejemplo, que tenían una resolución de 2,5 grados, y no sé, por ahí en el mejor de los casos, uno que tenía un poquito menos de 1 grado de resolución. Entonces, bueno, siempre hay que explorar mucho los datos para ver también cuál es la mejor forma de hacerlos hablar, de mostrar, digamos, lo que hay detrás. Y entonces cuando me puse a hacer inicialmente la exploración, me di cuenta que en términos de valores absolutos del viento, lo que mostraban como valores del viento los distintos modelos, era muy diferente, ¿ya? En general, los modelos entonces de resolución más gruesa mostraban vientos muy debilitados, en realidad, prácticamente, no sé si podíamos decir que había surgencia costera. Los modelos gruesos, en realidad, a lo largo de la costa era muy pequeñito, ¿ya? Y otros modelos con resolución más fina, entonces, tenían un viento mucho más intenso, un viento favorable a la surgencia mucho más intenso. Entonces ahí, claro, ahí uno se da cuenta que no puede trabajar con promedios entre todos los modelos por estas diferencias. Entonces, finalmente, por eso se decidió o se optó por trabajar con distribución de probabilidad, ¿ya? Sino que, no por ejemplo decir, ya, los eventos fuertes van a ser mayores a, por decir cualquier cosa, 10 metros por segundo. Eso no se podía hacer con los distintos modelos, porque había modelos que de frente no nos íbamos a encontrar con valores mayores a 10 metros por segundo, y íbamos a perder el modelo completo, y quizás otros modelos donde, no sé, 10 metros por segundo ni siquiera podía ser quizás un viento tan intenso. Entonces, por eso, finalmente se decide trabajar con el 25% superior del viento, es decir, los vientos más fuertes, pero los vientos más fuertes de cada modelo. Es decir, cada modelo en su mundo, nosotros identificamos el 25% más alto, y para ese 25% más alto, entonces, para cada modelo se hace la estadística. Pero las diferencias entre los modelos en cuanto a los valores absolutos de viento fue lo que más me impactó cuando comencé a hacer esa investigación. Gracias. Carolina Lang pregunta, ¿cómo interactúan los eventos ENOS con la posición del anticiclón subtropical? Bueno, tenemos que el fenómeno del Niño, ¿no es cierto?, como tal, considera la fase tanto positiva como negativa, ¿ya? Es decir, el ENOS o el ENSO incluye tanto el niño como la niña. Y como tienen distintas fases, bueno, obviamente, ¿no es cierto?, el anticiclón estaría respondiendo de forma distinta a cada una de ellas, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿no es cierto?, uno de los índices principales de esta oscilación es lo que se denomina el SOI, el índice de la oscilación del sur. Y ese índice se calcula a partir precisamente de anomalías de presión. Anomalías de presión en Darwin y anomalías de presión en Tahiti. Y estas últimas, de alguna manera, son las que nos indican qué tan intenso o anómalamente intenso está este anticiclón, ¿ya? Las anomalías, por decirlo así, que se pueden encontrar en Tahiti. Entonces, por lo general, ¿no es cierto?, que nos dicen los libros al respecto, es que durante la fase de la niña, ¿ya?, es decir, la fase fría del ciclo ENSO, del ciclo ENOS, es cuando este anticiclón, ¿no es cierto?, entonces se vería más reforzado. Y bueno, un reforzamiento entonces de este anticiclón, ¿no es cierto?, tiene implicancias también entonces en las velocidades de los vientos alisios, porque
En la parte, ¿no es cierto?, por decirlo así, oriental del anticiclón, en su parte este, provoca los vientos, ¿no es cierto?, favorables a la surgencia a lo largo de la costa de Chile. Pero por decirlo así, en su parte norte, la circulación en contra de la manecilla del reloj, en la parte norte está provocando los vientos alisios. Y cuando esos vientos alisios entonces están intensificados, entonces estamos en presencia de un fenómeno de la Niña, y esos vientos alisios intensificados entonces también están relacionados a un anticiclón intensificado. Y lo contrario tenemos para entonces el evento del Niño, ¿ya? Donde entonces tenemos durante los eventos del Niño que los vientos alisios se ven disminuidos, ¿no es cierto?, debilitados, y eso entonces está asociado también a un debilitamiento del anticiclón subtropical. Gracias. Marcelo Olivares quiere saber si hay datos y proyecciones para la altura del nivel del mar, especialmente a lo referido a rompientes, por ejemplo, de los vientos y desplazamientos de anticiclón. Ya, sí hay proyecciones para el nivel del mar, ¿ya? Luego, y eso es como el nivel del mar, por decirlo así, también medio. Pero después si pensamos, o si entiendo bien, cuando vamos a la rompiente estamos hablando de oleaje, ¿ya? Y también hay proyecciones de oleaje. Ahora, son algo distintas. Las proyecciones del nivel del mar son parte de los modelos climáticos. En cambio, las proyecciones de oleaje todavía no están dentro, sino que se hacen por fuera todavía. O sea, tenemos que el modelo de proyecciones nos entrega proyecciones del viento, y nosotros con esas proyecciones del viento, entonces después forzamos modelos de oleaje. Bueno, hay algunos modelos climáticos que ya están incorporando el oleaje porque también tendría algunos efectos, ¿ya? Pero la mayor cantidad de los modelos climáticos no incorpora el oleaje. Sin embargo, también hay proyecciones de oleaje utilizando modelos de oleaje y forzando con vientos proyectados por estos modelos climáticos, ¿ya? Eso. Gracias, Catalina. Me parece que me queda una pregunta de Mario Ramírez. ¿Cuál es la relación entre la variabilidad del APS y los llamados ríos atmosféricos que producen altas precipitaciones? APS será anticiclón Pacífico Sur. Yo creo. Supongo que sí, ¿no? A ver, los ríos atmosféricos en la literatura por lo general han sido asociados a los ciclones. Pero la verdad es que yo ya varias veces he visto que los ríos atmosféricos más intensos en realidad se producen cuando hay una interacción entre un ciclón con un anticiclón, ¿ya? Eso, cuando están interactuando ambos, ya sabemos, tienen distintos sentidos de giro, entonces cuando interactúan, entre medio de ambos se produce un viento muy intenso, se apretan mucho las isóbaras en esta interacción de un ciclón con un anticiclón, y ahí efectivamente se produce un importante río atmosférico. Así que los ríos atmosféricos, por lo general, se asocian más a ciclones, pero la verdad es que cuando hay interacción de ambos, de un ciclón con un anticiclón, es cuando se producen entonces un mayor apretamiento de las isóbaras. Eso quiere decir una mayor fuerza del gradiente de presión, acelerando mucho el flujo, ¿no es cierto?, acelerando el viento, un viento muy intenso, en un espacio o en una escala, ¿no es cierto?, bastante reducida. Y bueno, por eso es un río atmosférico. Gracias. Susana Monsalve consulta qué es la fuerza de desplazamiento de los centros de presión. Ya. Hay dos cosas distintas. Por una parte, lo de la migración del anticiclón subtropical, ¿ya? Está forzada básicamente por lo que sería una extensión en la celda de Hadley. ¿Ya? La celda de Hadley es una celda atmosférica que
que sube, digamos, el aire asciende en la zona tropical, ya, entre, no sé, pongámosle 10 grados de latitud norte, 10 grados de latitud sur, asciende el aire por ahí, ¿ya? Porque está muy caliente, entonces su densidad disminuye, es muy liviano, y entonces por ahí se va para arriba, pero resulta entonces que empieza en altura, empieza a viajar por ambos hemisferios, empieza a desplazar hacia los polos, y cae aproximadamente, baja, esa masa de aire baja aproximadamente a los 30 grados de latitud norte y 30 grados de latitud sur, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, si nosotros fuéramos un mundo sin continentes, en vez de tener núcleos de alta presión, tendríamos bandas de alta presión, que sería donde entonces desciende esta celda de Hadley, ¿ya? Pero con la presencia de los continentes, entonces, esta alta presión se desarrolla finalmente en un núcleo y no en una banda. Por lo tanto, los desplazamientos de los anticiclones subtropicales a los polos estaría relacionado entonces a la extensión, ¿no es cierto?, de esta celda tropical que es la celda de Hadley. Ahora, distinto es las trayectorias de los anticiclones migratorios, porque esas ya están asociadas a la dinámica tropical, ¿ya? Sino que está asociada a la dinámica extratropical, y que entonces de alguna manera también tiene relación con los ciclones, ¿ya? Finalmente los ciclones y anticiclones migratorios, los dos siempre van viajando hacia el este, y van más o menos así, con esta escala, en esta escala sinóptica, ¿no es cierto? Una semana anticiclón, una semana ciclón, una semana anticiclón y una semana ciclón, ¿ya? Y digamos, sistemas de perturbaciones de latitudes extratropicales, como les decía, ambos han desplazado sus trayectorias hacia el sur, tanto ciclones como anticiclones migratorios, ¿ya? Pero entonces las dinámicas, que de alguna manera han cambiado los vientos medios favorables a la surgencia, es distinta a la dinámica que ha cambiado los vientos más fuertes favorables a la surgencia, ¿ya? Uno estaría asociado a una dinámica tropical, que técnicamente, digamos, en la parte física, lo que tiene es que en esa dinámica no cambia la fuerza de Coriolis, ¿ya? Pero en la dinámica extratropical, donde aparecen ciclones y anticiclones migratorios, en esa dinámica extratropical físicamente, ¿no es cierto?, es así porque sí cambia la fuerza de Coriolis, ¿ya? Más allá de ciertas latitudes, alejándonos de la zona ecuatorial, podemos considerar que la fuerza de Coriolis sí cambia con la latitud, ¿ya? Pero cerquita del Ecuador podemos considerar que la fuerza de Coriolis no cambia con la latitud. Y eso es lo que hace que físicamente estas dinámicas sean diferentes, y que por lo tanto una está asociada a la dinámica tropical con la celda de Hadley, y otra a la dinámica extratropical con la presencia de ciclones y anticiclones migratorios. Muchas gracias, Catalina. No sé si hay alguna otra pregunta. Doy la palabra antes de retirarnos y de anunciarles el próximo café. Ahí en el chat les dejé un enlace para que me puedan responder una encuesta sobre esta actividad, que a nosotros nos sirve para poder mejorar los próximos eventos, ¿ya? Los quiero dejar invitados para el próximo café científico, que es el último de este ciclo del primer semestre. Va a ser el día 21 de julio, lo va a dictar la doctora Laura Ramajo del SEASA y de CLAP, y ella presentará Boletín SEASA-Mar, una herramienta para la adaptación al cambio climático en la región de Coquimbo. Así que los dejo a todos cordialmente invitados e invitadas para este próximo café. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.
Chao. Chao, gracias. Muy bien, Chao, Cata. Catalina, gracias. Muy buena pedagoga.